voy a ponerle un poquito más para atrás. Aquí. Me encanta esta, esta mirada. Oye, empezaba con buenas maneras, ¿eh? Sí, sí. Venga, continuamos. メタルの神が宿ったなとこうして活動を始めたベビーメタルであったが一番最初のデビュー曲の MV が出た時にもうすっごい世界各国からコメントがやってきて、すごい世界中からコメント来たって思って訳したら全部批判的な意見だった。そうなんですよ。若い女の子がメタルをやるなんてっていう。やっぱもうそこがもう見た目からや。ここはもうベイビーが立ち入る場所じゃないみたいな。鼻からや。もうなんか聞いてももらえないんだっていうところから始まったんですけど、でも元々はメロイックサインっていうサインがあるんですね、メタルで。でそれを見て私たちはこれなんか狐っぽくないって言って、これをコンコンにしちゃったのがベビーメタちゃんだから。そうか、こうなんだ。そうなんかメタルを知らない私たちだからできるメタルがある新しいアイデアもね含めてっていうのは思ってたし、なんかそこまで批判的な意見をされるってことは、そんだけ注目されるってことは、なんだろう、無視されるより全然いいなっていう。すごい。Precisamente eso lo comentamos el otro día, ¿verdad? Es decir, que no es malo la crítica, lo peor es la indiferencia. Claro. Y que dice, mira, siempre dicen que hablen bien o mal de ti, da igual. sí, El caso es que hablen. muchas veces pasa que la gente que te quiere criticar en el mal sentido no se pierde nada de lo que dices o haces, ¿no? Curiosamente son los que más tiempo te están viendo, los críticos. Sí, para ver qué te pueden decir después. Es tremendo eso. Son vidas tristes, pero bueno, hay gente así. Oye, cada cual. そうですそうです。なんかそこですごく強い心を持ってた。で自分たちは面白いものを作ってるって自信があったので、なんか自分を信じるというか、自分たちを信じるっていうことがなんかメタルのハートなんじゃないかなって。だからもう小細工なしや。そこは己を信じて。こそアメリカ自分4年ぐらい修行してた時期に。周りのもうそれも結構十何年前とかなんですけど、周りのアメリカのギタリスト友達が「おい日本からやばいの出たぞ」みたいな、これも先にビビらしてたんですけど「何?」って見たら「ベビーメタの波めっちゃ周りまで来てるやん」ってなって、そんなベビーメタルが世界で認められるきっかけとなったのがソニスフィアの奇跡。2014年イギリスロンドンで Esto es lo que, de hecho, reaccionamos a esta actuación, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y claro, que fue un cúmulo de circunstancias y que de pronto en el escenario grande apareciera Baby Metal con pocas canciones para poder demostrar lo que ellas hacían y cómo se llevaron al público en el bolsillo. Fue Además desde el principio. una transformación, ¿verdad? Es decir, claro, supongo que al principio sería impacto, porque claro, te vas a Inglaterra, la cuna del metal clásico, y sin embargo, si conquistas a ese público, ya puedes ir a donde quieras. Ya lo tienes hecho, claro. Correcto. 開催されたソニスフィアフェスティバル。メタリカやアイアンメイデンといったメタル界のレジェンドも出演する世界的フェスのメインステージにメジャーデビュー1年ほどのベビーメタルが出演することに。その情報が流れるや否やその無名さから否定的な声が SNS で拡散。しかしいざ本番のステージが進むと自分たちがお客さんのことを変えられるんだ、自分たちの音楽がそんなに力があるんだと自信をもらったライブ。Me acuerdo de haberte dicho en su momento, fíjate, 2014, y ellas ya iban con monitores in-ear, es decir, iban con una Con buen equipo, profesionalidad, sí, sí. con buen equipo que muchas bandas todavía seguían con los monitores de toda la vida, y gente muy reconocida después se han apuntado a eso. El propio Bruce Dickinson de Maiden, ¿vale? Que para él fue una bendición porque así no se dejaba tanto la No voz, forzaba, claro. no forzaba. Hasta hace muy poquitos años, Steve Vai, leyenda de la guitarra, por fin se lo convencieron de que se pusiera un in-ear.
por cierto, su ingeniero es español. Así que fueron adelantadas en muchas cosas a su tiempo. Está muy bien. このライブがソニスフィアの奇跡と呼ばれ世界的に認められるきっかけに。海外のメタルフェスっていうのはフェスが初めてだったので、知り合いも誰もおらへんわけやもんね。はい、そうですね。でもケータリングエリアとか、そのスタッフさんもお客さんもアーティストもみんなメタラーっていう感じの格好をしてて、なんかいろんなとこにタトゥーが入ってたりとか、がたいがすごい良かったりとか、なんでこの子たちここにいるんだろうみたいな。メタラーだらけの中に3人の女の子みたいな感じやもんね。はい、そうですね。確かに。そして同年にリリースされた「銀チョコ」。このミュージックビデオを見たレディー・ガガからライブへの Lady Gaga, Lady Gaga, tela. Otra artista que está muy abierta a todo lo nuevo, a colaborar con todo tipo de gente. Es una mujer excepcional, de verdad. Sí, sí, además que por lo que estuve leyendo en el instituto, en el colegio, sufrió bullying. Sí, es otra que también la criticaron muchísimo, ¿vale? Y ella creía en lo que hacía y, oye, sí. para adelante. Y lo que pasa que, fíjate si es buena persona que no le ha restregado su éxito a todos los que la hicieron bullying, pero vamos, yo hubiera ido allí, ¿qué? ¿Ahora qué? Y ha colaborado, pero desde, ¿qué te digo yo? Gente tan dispar como desde Metallica, ha colaborado con Tony Bennett, fíjate, es decir, gente tan dispar, ¿vale? Y sin embargo, con todo fantástico. Y me parece estupendo, ¿no? Es decir, bueno, y eso y el respaldo que se llevó Metallica, la respaldan, Judas Priest, la respaldan, Lady Gaga, la respalda. ¿Quiénes sois? Los cuñados para criticar. Claro, efectivamente. A ver, Esto de cuñado no lo van a entender. Matizo esto. En España se le dice cuñado a aquel tipo. A los trolls. Aquel tipo que de todo cree que sabe, pero realmente de nada entiende, ¿vale? Son gente que van de que saben. Y realmente no saben nada, ¿vale? Pero vamos, una conversación, tú de cualquier cosa que opines, ¿vale? Es decir, imagínate que traes a un amigo tuyo que es médico, pues él sabe más de medicina que tu amigo el médico. Es decir, es así. Sí. Esto es así. Pues esta clase de gente las hay en todos lados.レディー・ガガさんからオファーをいただいた時もマネージャーさんのメールに、とりあえずメールアドレス載せてたらそこに届いたらしいんですよ。だからホームページにそうホームページに載せてたメールアドレスから届いて、まさかレディー・ガガから来るなんてって思ってたら最初嘘かなと思うよな。レディー・ガガさんのアンテナもすごいよね。すごいね。そうですね。世界で活躍するまでの奇跡、続いては2016年セカンドアルバム「メタルレジスタンス」が全米総合アルバムチャート15位を記録し、日本人の最高位を41年ぶりに更新。さらにイギリスのロックの聖地ウェンブリーアリーナにて日本人グループとして史上初と Dale un poco para atrás, pon otra vez el... Sí, me ha llamado la atención por delante pues fíjate, de Shira. Tela marinera. Sí. Tela marinera. Bueno, Adela y el cuarto, los Pesos Boys, Lucas Graham, que no sé quién es. Lazarus, Coldplay, Bowie. Ya ves. Justin Bieber. Que menuda lista, sí. Adele, Pet Shop Boys. Vale, venga. さらにイギリスのロックの聖地ウェンブリーアリーナにて日本人グループとして史上初となるワンマンライブを開催。やっぱ熱狂や。このライブについてかつて番組で本間明光はウェンブリーアリーナで初めて日本人がライブを行ったというのは伝説的。ミキコ先生の振り付けや日本人神バンドの圧倒的スキルなど
日本のエンタメ力の集結をもってして歴史的な場所で多くの現地観客を集めたことに意義がある。すげえな。その後メタル界のレジェンドメタリカをはじめ Aquí lo estamos viendo, ¿no? Es decir, Guns N' Hot Roses. Chili Pepper. Claro. Guns N' Roses, madre mía. Claro, fíjate, Metallica. Para que veáis, ¿no? Es decir, en fin, si están avalados por los grandes, algo estarán haciendo bien, ¿no? Ya, y es lo que ha puesto ahí. Yo me gustan mucho las chicas y las coreografías, pero sin esa Cami, Es la combinación de todo. es que esa Cami es brutal. Es que estar ahí Mikio con... Sí, es que, Era increíblemente salvaje. claro, Y es claro, que- luego verla bailar al son de ese ritmo. Además es que Aoyama iba con el doble bombo desatado y ellas bailaban a ese ritmo. sí. Lo que te dije una vez, que han demostrado que el metal se puede bailar. Sí, sí. Que, claro, es que la calidad de la Kami Band es increíble. Es un nivel top mundial. Y claro, pues eso acompañado del talento de las chicas, el conjunto, ¿vale? Pues ha resultado ser increíble. Tú fíjate que estoy mirando la foto de la Cami y digo, ¿dónde está Bob? Y es que está ahí como es calvo, no se le ve el pelo y se confunde Sí. con la pared, porque le está Mura ahí sacando los cuernos. Claro, y está un poquito agachándose para entrar en la foto también, Sí, claro, también. ¿vale? Aunque, bueno, aquí también hay algunos que son bastante altos, ¿eh? Sí, sí, sí. Omura es muy alto, por ejemplo. Omura, sí. Venga. レッドホットチリペッパーズやガンズ&ローゼズなど世界的アーティストのツアーにも出演。レレッドホットチリペッパーズがかなり印象的で、特にドラムのチャドがもう本当親戚のおじさんみたいなんですよ。どんな感じだったの？それバックステージでってこと？そうなんですよ。常に楽屋に遊びに行く。Es que es un hombre que se ve buena gente, ¿vale? Sí, En de todos los hecho. programas de televisión. De hecho, tengo varios vídeos y hay uno que está tocando un artista callejero, está tocando ahí una canción de los Red Hot Sí, Chili sí, Peppers y está así delante mirando y al final se pone a tocar con el chico. Sí, bueno, y hay un vídeo divertidísimo de Chad Smith en un plato de televisión de esto de un night show con Will Ferrell, Sí, sí. los dos tocando la batería. Es que son separados al Clavados, sí, nacer, sí, son, sí, son sí. como hermanos. Y Ese desde, buenísimo. y desde entonces mantienen la coña, van vestidos iguales a sitios y tal. Son, de verdad, tremendos. 来るんですよ。だから私たちが会場入りして楽屋入るとチャドが来る。で、私たちがチャドが来る。チャドそんなにカップに言ってええんちゃうの？やってきてドリンク片手に最近どうだとか、彼氏いるんかとか。親戚のおじさんやな。パーソナルなことも？そうなんですよ。だからお父さんみたいな気持ちで見守ってくれてたし、チャドとは英語でやり取りしてんねん。英語です。すごいね。でも着替えるまで出てかないので早く出てってほしいよって。チャドに。 Por educación no querían echarlo, pero diciendo, bueno, a ver si se va y nos cambiamos o algo. これ以上はダメだよってそうちょ。っと出てってねって言ってやり取りをしたのが印象的でした。うわもうダダ取るバンドマンもチャド来たらずっといてほしいよね。別に着替え見なくてもいいもんな。そんなベビーメタルにピエール中野から質問。メタルという音楽は結構難しいと思う。メタラーに受け入れられるためにしたことは？メタラーの人たちって結構なんか自分が好きなメタル以外認めないっていう風潮が細かく結構メタルの世界って結構狭いのよ。いやそう本当にそうですよね。まあ言ったらめちゃくちゃそう好きやから余計。ふざけるなっていう昔の人たちもいっぱいいるのよ。そうそう。なめるなメタルをみたいな人たち。そこを跳ねのけてるからね。それを
まあ仕掛けたコバメタルはどう思ってるのかっていうのをちょっと聞きたい。コバメタルは多分メタル好きなんでそれすら絶対に分かってると思うんですよ。賛否すごいっていうのは。メタルエリートっていうガチメタルファンがすごく多いんで、僕自身もそのガチメタルファンだったんですけど、やっぱりその人たちにまずは認めてもらおうと思って、2010年から2020年までの10年間を僕らはシーズン1って呼んでるんですよ。そこでメタルのレジェンドたちに会いに行くっていうのは修行の旅っていうテーマで、メタリカとかジューダス・プリストとかレジェンドバンドの、会いに行きまして、で、そこで出会ったジューダス・プリストのボーカルのロブ・ハルフォードさんに、君たちはメタルの未来を。Ya está. Ya está. Es decir, con esa declaración. Que Rob Halford diga, ustedes son el futuro del metal. Ya, ahí lo llevas. El resto ya te. Cuando te critican, es que eso no es metal, le pones un audio de Rob Halford. Sí, además, una cosa que. A ver, llevamos como 1200 reacciones o algo así, ¿vale? Lo que nos damos cuenta es que la tendencia del metal es cada vez que haya una línea más fina entre diferentes géneros, todos se fusionan con otros, todos cogen ideas de otros, es decir, ya metal puro y clásico como se concibió, no hay mucho, es decir, realmente todos tienen como 3, 4 estilos en el que van combinando sus canciones. Sí. Incluso nos hemos encontrado canciones que en la misma canción te cambian 3, 4 veces de estilo. Así que eso ya del metal clásico queda como concepción de su nacimiento en la época de Judas Priest, Maiden, Black Sabbath y toda esa gente. Cuando todavía ni siquiera existía el concepto de heavy, es decir, Led Zeppelin estaban por ahí también, Deep Purple, AC/DC, todo ese tipo de bandas que realmente pues era el nacimiento de un nuevo género y después se establecen lo que son unas bases que, a ver, me alegro porque es cierto que había una gran parte del fandom heavy que eran estrechos de miras, ¿vale? Y conforme van apareciendo grupos que van haciendo cosas diferentes, poco a poco eso va cambiando y la gente se va dando cuenta de que se pueden hacer cosas nuevas. De hecho en el 90 cuando aparece Nirvana y aparece el grunge, ahí el hard rock y el glam rock y todo esto estaba a capa caída, estaba a punto de desaparecer. Lo que pasa es que apareció Nirvana y todos estos grupos y al final evolucionaron. Y se adaptaron. Y mirad. A mí, y además, el propio Steve Vai lo decía con mucho humor. Dice: eran los 80, éramos los reyes, no sé qué y tal. Dice: y yo tocaba también con White Snake, no sé qué, el Slip of the Tongue. Y de pronto llega Nirvana y nos barrió a todos. Claro. Cambió las reglas del juego. ¿Vale? Es decir, crearon una cosa nueva y nos quitaron de en medio. Ya no estábamos de moda. No, pero ahí está el asunto. Eso obliga te tienes que adaptar, claro. Correcto, efectivamente. Venga, vamos a... Les doy un poquito para dar porque me parecen unas palabras increíbles. ジュダス・プリストのボーカルのロブ・ハルフォードさんに、君たちはメタルの未来を担っていると、ステイメタルっていうワードをいただいたんですよ。そこからやっぱ風向きが変わったと。それはそう。メタルの人に認められたっていう。だってジュダス・プリストのロブよ。それが周りのスタッフのがびっくりしたんじゃないですか。メタルゴッズと言われてるんですよ。あ、そうなんだ。神から言われてる。神に認められた。メタルの始まりですから。否定のしようがないんですよ、もう。Claro, le dicen Metal God. Dice, si lo dice Dios, pues ya está. Claro. Palabra de Dios. Efectivamente. Como en las iglesias, ¿no? Palabra de Dios, palabra de Dios. Así que ya está. ロブよ。それが周りのスタッフのがびっくりしたんじゃないですか。メタルゴッズと言われてるんですよ。あ、そうなんだ。神から言われてる。神に認められた。メタルの始まりですから。否定のしようがないんですよ、もう。そう、ヘビーメタル、ヘビーメタルっていう言葉を作った人。マジか。だからメタルはもう何も言えなくなったって。言えなくなってます。だってあの人がいなかったらヘビーメタルはもうないジャンルとして確立されてなかったから。そのいろんな風向き変わった
感覚っていうのは覚えてらっしゃいますか？あとサマーソニック大阪2013年に出させてもらった時に、当時まだ日本のフェスにもちょっと出始めたぐらいのタイミングですごくちっちゃな昼間のステージだったんですよ。そこにメタリカのドラムのラーズさんが見に来てくださってて、名前がメンツが Me ha hecho gracia lo de Lars Sand. Lars Ulrich, yo me leí una biografía de Metallica en la que él desde el principio, desde Dinamarca y tal, este hombre siempre ha estado documentándose muchísimo de todo lo que se movía, de todo tipo de bandas, es decir, tiene a nivel de conocimiento musical de todo lo que se mueve, es decir, y le encantan las cosas nuevas. Lars para eso es único. Evidentemente no es el mejor batería del mundo, pero sus ideas, el dónde quiere llevar a su banda, el sonido que quiere y el conocimiento que tiene, porque le hablaba de bandas al resto de los componentes de Metallica y flipaba. Los otros le mirarían como diciendo, ¿qué tú, dice? claro, él también tenía la fortuna de que venía el padre era un tenista profesional, tenía un cierto poder adquisitivo, entonces podía conseguir cosas de sitios. Hoy día con internet eso ha cambiado, pero antes el poder conseguir música de diferentes lugares y cosas realmente raras y demás para poder enriquecerte musicalmente era una cosa. Y no me extraña nada de que Lars se acercara a ellas antes que otro tipo de personas. ドラムのラーズさんが見に来てくださってて、名前がメンツがでも誰もまさかラーズがここにいるなんて誰も思わなかったから、スタッフさんとかちょっと邪魔みたいな感じになっちゃってでもなんかその終わった後になんかすごい良かったよっていう風に声をかけてくださって、そういう感じで本当にレジェンドの方に認めてもらって、もうファンの方もまあそれレジェンドが言うならみたいな感じになってた。 そんなベビーメタルはさらに進化。 Es que tú imagínate que termines un concierto y aparezca Lars Ulrich por allí y te diga, es increíble, habéis estado increíbles. Claro. Te pones a llorar, y menos con la edad que tenía. Efectivamente. Claro, es que te digo Lars Ulrich como Axel o Slag, da igual. Una mega estrella del metal que venga y te diga eso, te tienes que hinchar como un pavo. Totalmente, totalmente. 2018年にユイメタルが脱退するも、2023年4月、モモメタルが加入し、新生ベビーメタルに。アンコールでベビーメタルですという曲を6年ぶりくらいに復活させた。この曲はメンバーが自己紹介する曲で、そこで「モモメタルです」と初めてした時、お客さんの歓声が地鳴りみたいに起こり衝撃的だった。すげえ。モモメタルちゃんは途中加入じゃないですか、はい、そんな中入るのめっちゃ怖ないですか？なんかあまり実感が湧いてなかったというか、なんかでも徐々にこうステージを立たせていただいてすごいことをやらせてもらってるじゃないけど、だんだんやっぱり実感が湧いてきて、すごいやっぱりベビーメタルってすごいなって本当に思いました。やっぱり培ってきたものが10年以上あるので、モモメタルが入るのは相当プレッシャーだったと思うんですよね。やっぱり私たちこの2人の絆も結構強かったので、それと同等のパワーを持ってなきゃいけないっていうのとか、やっぱ個性を出していかなきゃいけないとか、そういうのとか考えると私だったら憂鬱になるなって思うんですけど、プレッシャーもね考えその中入ってきてフレッシュな風をフレッシュエアを届けてくれてるので本当にありがたいですし、彼女今デスボイス担当してくれてるんですけど、そういった武器も手に入れたので、今が最強だと思ってます。新しい武器も手に入れて、すげえな。さらに今年5月には。 La verdad es que cuando escuché a Momo hacer growls, yo me quedé a cuadritos. Yo en la Son 3, además es que el primero, digo, ese no es Alex.
Esa no es Ale, esa es Momo. Además, el vídeo que salió ya fuera de lo que es el vídeo oficial, ¿no? Y estaban como Sí, sí. venga, hazme un growl, ¿no? Venga, y hace Ale. Y le Y pegó hace- y hace. y ya. Venga, vale, ya Toma me ya. voy. Qué bueno, me encantó.ボンジョビやレッド・ツェッペリンなどもライブを行ってきたイギリス O2 アリーナでの日本人グループとして史上初の単独公演を開催。チケットはソールドアウト、現地ファン2万人が熱狂。このライブを間近で見ていたミッコメタルは、現地のスタッフとも3人がやり取りしてっていう、なんか知らぬ間にやっぱりこうインターナショナルなグループに仕上がっていて、ベビーメタルのよく言う道なき道を生き続けていて、新たなジャンルとしてメタル界にベイビー扱いされず、本当に仲間入りでき始めてるんだろうなっていうのがこの間のロンドンを見て思ったので、歴史に名を刻んでほしいです。空手の曲の中でお客さんにスマホのライトを照らしてもらった時、あ、こんなに上まで本当に私たちのために入っていたんだと認識した。イギリスのソニスフィアから始まり11年経ち2万人のアリーナを埋められるようになったんだと、すごく感慨深かった。マジですごいな。